Bienvenidos, queridos amigos. Estamos aquí en un nuevo programa de Nuevas Fuerzas. Quien les habla, Graciela. Estoy junto a mis hermanos, Leandro y Esther, para compartir este momento junto a ustedes, trayendo la palabra del Señor. Estamos en este lugar tan hermoso que es nuestra iglesia, el lugar donde nos congregamos, y nos sentimos muy a gusto estando en este lugar y trayéndoles la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy importante que nuestro hermano Leandro va a desarrollar, así que estamos ansiosos y muy expectantes de todo lo que hemos traído para compartir, esperando que les llegue, que sea de bendición para sus vidas. Bueno, nosotros pertenecemos a la misión Iglesia del Señor en Argentina. La filial nuestra es en el barrio Bosque Grande de la ciudad de Mar del Plata, y nuestros pastores, el pastor René Díaz Mendoza y nuestra pastora Ruth Peso de Díaz. Bueno, contentos de estar junto a ustedes en este nuevo programa. Quiero darle la oportunidad a mis hermanos para que ellos también puedan saludar. Esther. Bienvenido, familia. Te saludo con la paz del Señor. Si tú has venido por primera vez a mirar esta plataforma, seas bienvenido a nuestro programa. Creemos que Dios tiene palabra especial para tu vida. Te invito a mirar el programa. ¿Te quedas con nosotros? A todos los que nos están viendo, nos están escuchando, nos están acompañando, muchas gracias porque nuestro primer programa fue muy lindo, la pasamos muy bien nosotros y vemos que tuvimos una linda repercusión. Y hoy este es nuestro segundo programa. Si no vieron el primero, va a estar el link en la descripción, invitándolos a todos a que puedan verlo. Programa número 1 que hablamos de la fe, y hoy es el programa número 2 que vamos a hablar sobre la identidad. Así que bueno, Graciela les va a estar contando un poquito más. Amén, un tema muy importante de la identidad, pero antes de desarrollar el tema vamos a leer un devocional y vamos a orar al Señor, a encomendarnos en sus manos para que todo lo que realicemos llegue a los hogares, llegue a los corazones, a las vidas y sea de mucha bendición. Referente al tema, tengo una porción bíblica allí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, que dice: mirad, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esther, vos tenés otro versículo también muy importante allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. Así es. Y dice así la palabra del Señor: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Qué hermoso. Vamos a hacer una oración. Esther, ¿podemos hacer Amén. una oración? Padre que estás en los cielos, por medio de tu Hijo Jesús, te damos las gracias en esta tarde por estar una vez más, Señor mío, junto a toda esta audiencia en este momento, poderoso Dios. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú estés con nosotros en esta hora, para que todos aquellos que nos miran, Señor, puedan recibir tu palabra, que es lo más importante, recibir en sus corazones lo que tú hoy tienes para cada uno de tus hijos. Te pedimos esa bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el tema identidad es un tema muy importante. Tenemos una definición de la Real Academia Española que dice que identidad es el conjunto de rasgos propios, de valores, de creencias y características que definen al individuo, diferenciándolo de los demás, ¿no? Tenemos la identidad personal, que es nuestro nombre, nuestra edad, nuestras habilidades, también identidad cultural, que son las creencias, las tradiciones, los valores.
la identidad nacional, el lugar donde nacimos, ¿no? el país al cual pertenecemos, y también la identidad de género, sabemos sexo masculino, femenino, pero ahora el género parece ser que es esa el cual la persona se identifica. Por eso vamos a hablar de este tema tan importante. Mi hermano Leandro, él va a desarrollar lo que se refiere a la identidad en Cristo. Qué importante. Pero antes de eso, vamos a pasar a escuchar una alabanza que cantaron nuestros hermanos coristas en la iglesia, una hermosa alabanza, y le invitamos a que nos acompañe a disfrutar de esta hermosa alabanza.
Seguimos aquí en Nuevas Fuerzas con este tema tan interesante, identidad, ¿no? Dimos una definición, pero vamos a hablar de lo que es la identidad en Cristo, ¿no, Leandro? Así es, habíamos hablado justamente de la definición de la Real Academia Española, de cómo se define, ¿no?, la identidad como aquello que nos diferencia a nosotros, que nos hace únicos con respecto a lo demás, ya sea de forma individual, de forma grupal, de forma colectiva. Es algo que nos distingue, diciéndolo en criollo como quien dice, que hace que una pera sea pera y una manzana sea manzana y nosotros seamos humanos, ¿no? Esa es la identidad. Pero justamente nosotros somos cristianos y buscamos la identidad en Cristo, ¿no? Y la idea inicial de esto, la pregunta que yo hacía es, ¿qué nos diferencia a nosotros como cristianos que nos hace únicos, ¿no? Y ahí está la palabra del Señor que nos dice en Juan 14:6. Y dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Es decir, la identidad del cristiano está en la búsqueda de Cristo. Buscar a Cristo desde el principio, buscarlo a Él como camino, como verdad, como vida. Quiere decir que Jesucristo está adelante y Él nos busca y es nuestra guía, ¿no? Y hay una identidad que Dios creó para el hombre desde el principio. Esa identidad nos la dio en el Génesis, en el primer libro. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, Así ¿qué dice Dios? Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Estamos hablando de Dios creando al hombre, de poniendo de su empeño, de su trabajo en hacer esa figura humana y haciéndolo a su imagen y semejanza. Esto es lo que llamamos el diseño original. Es decir, originalmente Dios creó al hombre de una manera en la que éramos imagen y semejanza de Dios. Teníamos ese espíritu, teníamos esa comunión con Dios en el paraíso, en el Edén, estábamos en contacto directo con Él, teníamos esa charla y Él nos fue moldeando de una manera y lo dejó de una manera protegido al hombre para que esa identidad no se terminara de perder. Hay muchas cosas de la identidad original que están todavía en nosotros y que vuelven cuando conocemos a Cristo, ¿no? Entonces, está la parte de volver, pero ¿por qué tenemos que volver a la identidad? Porque algo la distorsionó. ¿Qué es lo que pasó con esa identidad? Tenemos al enemigo de nuestras almas que desde el principio nos trata de atacar. ¿Qué pasa en Génesis 3? Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? Así es, había una sola orden, claro. Una sola orden teníamos, que era no comer del árbol, pero la serpiente vino y le mintió. Cuestionó la seguridad que tenía el hombre en sí mismo para hacerlo dudar, para meter ese miedo y esa pequeña semilla de duda que decía: ¿y si Dios me mintió? ¿Y si Dios no me hizo tan perfecto como Él dice que me hizo? Y esa semilla de duda es la que corrompe al hombre, se mete en su identidad y hace que cometa el pecado. Y a partir del pecado viene la separación. Y justamente viene toda la corrupción que nos lleva hasta el presente. Pero tenemos una historia muy amplia antes de llegar al presente. Y justamente la Biblia la rescata porque siempre dentro de lo que se corrompió el hombre, Dios tenía su remanente y lo rescataba, ¿no? Tenemos muchas historias en la Biblia y una en particular que Graciela nos traía. Así es. Como digo, el enemigo siempre a través de todas las generaciones ha tratado de hacer que la humanidad perdiera su verdadera identidad, ¿no? En especial lo vemos en este tiempo en los jóvenes, muchos desorientados, perdidos, sin un propósito, sin conocer su propia identidad. Y venía a mi mente ese pasaje en el libro de Daniel, donde también el enemigo, en la persona del rey Nabucodonosor, cuando lleva cautivo a los judíos a Babilonia, ¿no? También lleva un grupo de jóvenes. ¿Y qué dice la palabra ahí en Daniel? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchacho en quienes no hubiese tacha alguna,
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ello se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Bien, acá vemos en esta porción de la palabra el obrar del enemigo, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? De cómo obra el enemigo para que una persona pueda perder su identidad, ¿no? Vemos estos jóvenes que venían de su pueblo, de Judá, a otra tierra, a la tierra de los caldeos. Y bueno, ¿qué trata de hacer el enemigo? Le cambia su nombre, ¿no? Quiere cambiar su cultura, su alimentación, su lengua, ¿no? Su lenguaje, todo, digamos, todas sus cosas de individuo, ¿no? Para que ellos se convirtieran en caldeos y pudiesen servir en el palacio. Pero vemos a un Daniel y a sus amigos con eso en su corazón, ese propósito de decir no contaminarnos, ¿no? Sino guardar su identidad. A pesar de que ellos estuvieron toda su vida, vivieron en Babilonia, ¿no? Porque no fueron de los que regresaron, nunca perdieron su identidad. Siempre sabían que ellos eran hijos de Dios, que Jehová era su Dios. Nunca rindieron adoración a otros dioses y siempre proclamaron, aún en el lugar donde estaban y al rey al cual servía, que el Dios de ellos era el único Dios, el Dios que conocía y dirigía todas las cosas. ¿No? Qué hermoso pasaje donde estos jóvenes tomaron esa decisión tan importante, no contaminarse, ¿no? Y hoy tenemos un mundo que atrae a los jóvenes con todos los placeres, con toda la banalidad, la vanagloria, todo lo que el mundo trae, los deseos de la carne, pero Dios nos invita a que no nos contaminemos con esas cosas, que guardemos también a nuestros jóvenes, que podamos enseñarles a nuestros jóvenes que ellos tomen compromiso y decidan no contaminarse, sino mantener su identidad en Cristo. Así es. La identidad en Cristo es hermosa porque es un regalo que Cristo nos da. No es por nuestros logros ni por lo que nosotros hayamos hecho, sino es por lo que Él hizo en la cruz. Y Él nos regala esto por gracia a nosotros que lo recibimos a través de la fe. Es la fe y bueno, justamente ahí tenemos la llave de salida, ¿no? Porque podemos ver el patrón del enemigo en cómo él va a atacar siempre en lo más profundo de nuestra identidad, ¿no? Hablamos de que ataca a los jóvenes, podemos ver a lo largo de toda la historia y si usted se pone a leer todo el Antiguo Testamento y cómo esa fe, que la fe ya estaba depositada en Cristo, porque a pesar de que Cristo todavía no había nacido físicamente en la tierra, el pueblo de Dios sabía que iba a tener su Mesías.
No conocía bien las características que él iba a tener, pero tenían la fe puesta en ese Mesías que iba a venir. Y la identidad se fue construyendo a través de esperarlo a él. Y siempre podemos ver este patrón del enemigo atacando lo más frágil, lo más débil de un pueblo, hacia buscar, y la identidad del cristiano, del que realmente cree en Dios. O sea, en ese momento no era cristiano, sino que era el hebreo, pero era el que tenía a Dios en su corazón y tenía el oído sensible a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos un gran grupo que era atacado y un remanente que podía resistir porque se había afirmado en esa identidad. Justamente tenemos el ejemplo de Daniel, teníamos el ejemplo anterior, por ejemplo, de cómo Moisés resiste dentro del pueblo y a pesar de haber sido criado como un egipcio, él entendió que su pueblo era el hebreo y cuando lo voy a rescatar, rescata y escribe libros que estaban hechos para poder pasar esta educación de padres a hijos y que no se perdiera la idiosincrasia de un pueblo, a pesar de ser un pueblo nómade y perdido en el desierto y entre medio de un montón de pueblos extranjeros, ellos pudieron mantener su identidad firme y esa identidad es la que llegó a Daniel. Esa identidad que Moisés se preocupó por rescatar, que él había recibido de su familia en Egipto y que la pudo llevar en el desierto hasta la tierra de Canaán. Y tenemos así ejemplos de la Biblia que esa identidad llegó hasta Jesucristo y es la misma identidad que llega hasta nosotros, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero tenemos este presente hoy en día que está muy desordenado. ¿Por qué? Porque nosotros, como también tenemos este chip de la rebeldía y que ataca a la mayoría, queremos alejarnos de la identidad divina, de la identidad que Dios nos dio, ¿no? ¿Y en qué basamos nuestra identidad? La estamos basando en lo que siento, en lo que hago, en lo que pienso, sin pensar en nuestro Creador, sin ir a esa originalidad que teníamos en Dios. Entonces, nos alejamos del diseño original que Dios tenía. Habíamos hablado anteriormente que el diseño original de Génesis era un hombre adorando a Dios. Y nosotros, ¿qué hacemos? El hombre adorándose a sí mismo, adorando lo que consigue, adorando sus logros, adorando sus sentimientos, adorando su vida. Creemos que la identidad se construye y que en lugar de ser algo que está dado por Dios, creemos que nosotros podemos ser lo que nosotros queremos. Y usamos el exceso de libertad, que se llama libertinaje, para fundar esa identidad, para alejarnos de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Este presente en el que todos creemos que somos lo que somos, pero nadie sabe realmente qué es. Una identidad en la que el hombre no sabe si es hombre, si es perro, si es gato, si es hombre o mujer. Realmente estamos desviados del camino original. Y la única forma de recuperar nuestra identidad es encontrar a Cristo, ¿no? Esa es la restauración en Cristo, ¿no? ¿Querías contarnos, Esther? Sí, sobre la restauración, el pasaje de 2 de Corintios 5 al 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es. Cuando nos alejamos de Cristo, nos suceden tantas cosas a nuestra vida que sufre nuestro espíritu al estar lejos de Dios, porque nos suceden cosas, entramos en un vacío en nuestra alma, entramos en una tristeza, en una depresión. Se puede decir, en mi vida me sentía como Bartimeo al costado del camino, sin ver nada, porque es así, cuando estamos alejados de Dios, no encontramos esa alegría, ¿no? Llevamos como un peso en nuestra alma que muchas veces se va hundiendo en nuestros propios pensamientos, como Pedro cuando quitó los ojos de Jesús, ¿no? Se hundió, pero ahí está Jesús para extendernos su mano. Eso pasaba en mi vida cuando me encontraba alejada del Señor. Creía tal vez mucho más en las mentiras, ¿no? Cuando te dicen, pero estás sola, o no servís para nada, pero sí que servía para algo, porque el enemigo nos roba esa identidad que teníamos a alguien que nos ama y que nos está esperando, y está esperando ese momento cuando nuevamente nos reencontramos
y volvemos a los caminos de Dios, ¿no? Yo en breves palabras puedo contar de que le doy toda la gloria a Dios cuando Dios envió a un varón que hoy es nuestro pastor René Díaz. Él fue enviado a mi hogar, yo ya estaba casada, tenía mis 3 hijos, mi esposo, porque Dios lo envió a él porque sabía que había una necesidad en esa casa. Y la que estaba enferma, triste, era mi vida, porque así me encontraba vacía. Pero Dios usó a este varón, nos leyó la palabra del Señor, oró por nuestra familia y bueno, puedo decir que fui galardonada de parte del Señor. Él devolvió mi identidad, me hizo una nueva criatura. Amén. Todo lo feo que yo pasé quedó atrás. Dios borró todo eso de mí y soy una nueva criatura. Soy una nueva hija en Cristo Jesús. Y hoy puedo decir desde este lugar, junto a todos mis hermanos, mis hermanas que están aquí en este lugar, que cerca de Él hay paz, hay esperanza, hay propósito nuevo. Por eso quiero decirte que si tú también te sientes triste, estás solo, acércate a Jesús. Acércate a Él. Él también quiere cambiar tu vida como cambió la mía, también puede cambiar la tuya también. Gloria a Dios. No, porque lejos de Él estamos en tiniebla, pero cerca está la luz de Jesús. Por eso hoy soy su hija, soy hija de Dios. Ya no hablo desde la tristeza vieja, hablo desde mi nueva vida en Cristo Jesús. Esa es mi nueva identidad. Hoy no puedo yo tal vez ser como es Graciela, con todo el entendimiento que tiene sobre la palabra del Señor, porque ella es única, tu identidad es única, Graciela, y la mía también, no la podemos cambiar. Por eso que doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Tengo a Cristo en mi corazón. Dios les bendiga. Amén. Amén. Qué hermosas palabras y qué hermoso entender cómo cada uno es único en el Señor. Amén. Aparte, esta transformación que nos da el Señor no es una transformación parcial, no es que nos cambia un poquitito o nos mejora algo, es un cambio total. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Así es. Nos habla la palabra, ¿no? Y bueno, eso es Cristo justamente, es encontrar esa identidad que Él ya había preparado para nosotros. Hablamos hace un momento fuera de cámara lo importante que es esa identidad que Él nos da, que está desde el principio, ¿no? Que Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres, como dice en el Salmo 139. Y bueno, ese cambio que hace en nosotros, que es radical, no es un cambio pequeño, no es solo una mejora, no es una actualización de la persona que yo era, sino que es un cambio total, completo, somos nueva criatura en Él. Y bueno, contábamos un ejemplo acerca de lo que es, por ejemplo, a mí me gustan los ejemplos gráficos para entender todo esto. Y yo pensaba en un cuchillo, todos saben lo que es, todos tienen uno en la casa. Ese cuchillo está hecho con un solo propósito, que es el de cortar. Ya sea cortar la carne, cortar lo que uno va a comer, abrir un paquete, pero tiene solo ese propósito. Fue diseñado por un fabricante, especialmente con un mango de un tamaño, un filo de una cuchilla para hacer su función. Sin embargo, de repente uno puede estar haciendo cosas y decir, necesito pelar un cable, y agarra el cuchillo. O dice, necesito desatornillar este tornillo, y agarra el cuchillo. ¿Qué es lo que pasa? ¿El cuchillo va a cumplir la función? Sí, la va a cumplir. ¿Está hecho para esa función? No está hecho para esa función. Entonces, ¿qué es lo que va a sufrir el cuchillo cuando le damos esta tarea? Se va a romper la punta, va a perder el filo, se va a desgastar su hoja, y el cuchillo no se va a sentir completo en su misión. Así somos nosotros, eso es nuestra vida cuando estamos lejos de Cristo. Quizás nos sentimos funcionales, quizás nos sentimos útiles en la sociedad, quizás hacemos cosas que son buenas para los demás, pero estamos lejos de ese propósito por el que fuimos llamados. Y al alejarnos del propósito, nuestra vida no está completa. Se genera un vacío que solo Cristo puede llenar. Graciela. Así es. Y también yo podía notar
Leandro, que quiénes somos ahora en Cristo, ¿no? Somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios somos herederos, ¿no? Y coherederos juntamente con Cristo de todas las riquezas de su gloria en los cielos. Siempre hemos estado en la mente de Dios, porque Él tiene esa bendición espiritual para nosotros, y somos escogidos en Él aún antes de la fundación del mundo. Dice ahí en Efesios capítulo 1, del verso 3 al verso 4. También somos perdonados, ¿no? A través de su sacrificio en la cruz. Somos justos, santos, escogidos, como decía. Muchas veces uno se mira al espejo y no solamente ve su rostro, sino decir, soy hijo de Dios, soy justo. Amén. Y uno dice, ¿qué obra, no? ¿Qué hay de justo en mí? ¿Qué hay de santo en mí? Sí. Pero no es por lo que yo hago o digo, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora Él nos llama no solamente hijos, nos llama perdonados, nos llama justos, nos llama santos, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Esa forma y de que nos llama. Cuando vos hablabas de tu testimonio, Esther, me recordaba la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que se fue de su hogar, pero nunca dejó de ser hijo. Cuando vuelve, su padre lo recibe con todo su amor. Y así es Dios. Muchas veces hemos recibido ese llamado, Dios nos da la identidad de hijo, y por ahí, por cosas que ocurren en la vida, nos apartamos. Pero tenemos que pensar de que somos hijos de Dios y que Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él no mira los errores que podemos cometer, porque Él sabe que nosotros somos polvo, somos frágiles, propensos a cometer errores. En nuestra naturaleza, como leían mis hermanos al principio, ¿no? Pero Él está siempre esperándonos con los brazos abiertos para limpiarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, para recibirnos en sus brazos, para que volvamos, ¿no? a su familia, porque la iglesia es la congregación de los santos. La iglesia es la familia de Dios. Todos nosotros aquí en la iglesia somos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre, ¿no? Y también Él nos trata como templo de Dios, porque vino a vivir en cada uno de nosotros. Y también nos dio esa nueva ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo. Ya tenemos que pensar que por aquí somos peregrinos, pasajeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Y ya no somos esclavos. Antes éramos esclavos, arrastrados por el pecado a cometer un montón de cosas feas que nos apartaban de Dios y que nos hacían daño a nosotros mismos. Ya no somos esclavos. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Él nos ha dado la libertad. La libertad no, como decía mi hermano, el libertinaje, sino la libertad de no pecar. La libertad de poder elegir el camino correcto, la senda correcta. Así es, ¿no? Como dice Romanos en el capítulo 8, verso 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, hablando de identidad, hay una cosa que no se nos puede pasar, que es el nombre, ¿no? Porque desde nuestro nacimiento hay algo que nos persigue, que es nuestro nombre, y es lo que más nos marca como identidad, ¿no? Yo soy Leandro, ella es Esther, ella es Graciela, y cada uno tiene su nombre, ¿no? Ese nombre tiene un significado, y para Dios también. Hay algo que reflexionábamos de que Dios al final nos va a dar otro nombre, pero antes de llegar a eso, que yo caí en ejemplos bíblicos de cómo Dios cambia el nombre según el propósito de las personas, ¿no? Y tenemos 3 ejemplos puntuales que Dios me llevaba
El primero está en Génesis 17:5. 17:5. Sí. Y dice así: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Así es. Amén. Cambiamos, hablábamos de cómo el nombre nos persigue, ¿no? Abraham tenía 80 años, era una persona muy mayor y su nombre significaba que iba a ser padre. Y él hasta ese momento no había tenido hijos. Sin embargo, cuando tienes encuentro con Dios, Dios no solamente que le confirma su propósito, sino que le cambia el nombre a Abraham, que quizás a nosotros nos suena muy parecido, pero el significado significa padre de multitudes. Así es. Y esa promesa que se cumplió, ¿no? Porque pasó de tener un hijo a tener miles de hijos, millones y todo lo que fue el Claro, pueblo todo hebreo, lo que ¿no? fue su descendencia. Más que las arenas del mar. Sí. No se podía contar su descendencia y Dios cumplió esa promesa, ¿no? Teníamos también otro caso en Números 13 y 16. Dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué, que quizás el cambio en este caso, inclusive en el original, es menos sutil, porque Oseas significa salvación y Josué significa salvador. ¿Cuál es la diferencia en el nombre original? Oseas habla de salvación como salvación general. Él estaba llamado a salvar con sus actos, de hecho era un soldado, fue el primero, el heredero de Moisés, y fue el primero que fue en la primera batalla que dio Moisés, que salió y conquistó allá en el conflicto con Amalek, pero estaba llamado a ser Yo-Josías, que significa Dios es el que salva. No estamos hablando solamente de una salvación general por cualquier cosa, sino que de la salvación más importante, que es a través de Dios. Y justamente ese nombre es el que después llega como Yeshua, como Jesús, a nuestro Salvador, ¿no? A Jesucristo. Así es. Entonces qué importante que es ese cambio de nombre que le habla Moisés a través de lo que Dios le había dicho para Josué, para darle ese nuevo propósito, porque él después conquistó, fue el que fue al frente de Israel con todo el ejército, conquistó toda la tierra de Canaán y consiguió que ese pueblo que era un nómada y sin tierra se transformara en el pueblo que había ocupado toda la tierra prometida. Así es. Y después tenemos otro cambio también que se encuentra en el libro de Hechos. Hechos 13, verso 9. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y en este caso, ¿por qué es el cambio? Ustedes miran Saulo, Pablo será muy parecido. ¿Por qué? Porque Saulo era la identidad antigua que tenía esta persona. Porque él era un fariseo llamado a perseguir a la iglesia y él cumplía su misión creyendo que él actuaba para Dios. En todo momento él estaba convencido de que estaba actuando para Dios y creía que los cristianos estaban equivocados. Cuando Dios le habla y le cambia la identidad, lo empiezan a llamar Pablo, porque su ministerio ahora no era hacia los judíos, sino que era hacia los gentiles. Entonces lo hace llamarse por su nombre romano, por el nombre que él tenía en su documento romano, que significa que él ahora va a tener ese ministerio a nosotros. Y gracias a él, la palabra llegó a nosotros, porque nosotros somos gentiles, no hubiésemos llegado de otra manera, ¿no? Así es. ¿Sabés que Saulo significa el deseado? El deseado. En cambio, Pablo significa pequeño. Ahí tenemos, ¿no? tenemos como el que se engrandece cuando estaba en el antiguo hombre y el nuevo hombre se empequeñece para que crezca a Dios, ¿no? Así es. Gloria a Dios. Qué hermoso ese significado, ¿no? Y bueno, hablábamos en el Apocalipsis, porque empezamos en el Génesis y llegamos hasta el Apocalipsis, de cómo Dios nos va a dar una nueva identidad. Y tenemos un verso en Apocalipsis 2:17 que, como dice usted, Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Amén. amén. Dios Gloria a Dios. haciendo algo maravilloso, dándonos ese cierre a la identidad después de todo lo que estuvimos andando, de todo lo que estuvimos haciendo en nuestras vidas. Vamos a tener ese encuentro personal con Él y Él nos va a dar esa piedrecita con nuestro nombre, con lo que estábamos llamados a hacer, y nos va a decir: bienvenido, este era tu nombre, esta era la identidad que yo había preparado para vos. Y ahí vamos a entender cómo Él nos llamó desde el principio, ¿no? Es algo tan maravilloso, este Dios que tenemos. Yo me maravillo en esto porque tenemos un Dios al que no se le escapa un detalle de nuestras vidas,
Y cuando hablamos de la nueva criatura, Él nos llama a pesar de nuestro pasado. Porque nosotros no teníamos ningún mérito por nuestra propia cuenta. Nuestro pasado nos condenaría, la ley nos condenaba, pero Dios nos dio una nueva identidad a través de Cristo. Y a través de su perdón nosotros podemos acceder al Padre. Y bueno, teníamos unas preguntas para dejarles a ustedes para que puedan pensar, para que podamos reflexionar todos juntos, ¿no? Lo primero es, ¿en qué está basada nuestra identidad? Nosotros, en nuestra vida de hoy, ¿estamos pensando en Cristo o estamos pensando en lo que sentimos, en lo que pensamos? Porque ahí está toda la diferencia. Cuando nosotros empecemos a caminar para Cristo y a poner a Él primero, nuestra identidad se va a cambiar. Y segundo, ¿vivimos lo que decimos creer? Porque yo creo que muchos de nosotros tenemos conocimiento de lo que dice la palabra, pero ¿cuánto de eso llevamos en nuestra vida? El verdadero cristiano, el que se identifica con Cristo, lleva ese conocimiento a la práctica de su vida y a su diario vivir. Todo lo que hace está basado en Cristo. Así que bueno, esto es lo que Dios tenía para nosotros, para compartirles con ustedes nuestra reflexión. Qué apasionante bloque, qué tema tan interesante y como digo siempre, temas tan amplios, ¿no? Que podríamos estar horas hablando. Tomamos una pequeña parte nomás, pero que puedan guardar todo lo que hemos hablado en sus corazones y sea de mucha bendición. Vamos a compartir otra alabanza que han interpretado las hermanas de la institución femenina de nuestra iglesia. Tengo tanto que decirte que no encuentro las palabras, que sabe lo que encierra en mi corazón. Tocaste mi terreno, orgullo de amar el bueno, mi cuerpo adorecido te lo perdonó. Cambiaste mi tristeza de gozo, mi vale ha cobrado su perdón.
ya para dar término al programa, hermosa la alabanza de nuestras hermanas. Así es. Verdaderamente vivimos enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Bueno, ya nos estamos despidiendo, Esther. Será hasta la próxima, en un próximo programa. Que el Señor les bendiga y espero que les guste. Leandro. Bueno, primero dos cositas. Si el video les gustó, no se olviden de dejar su like, de suscribirse al canal, de activar la campanita para que cada vez que subamos un programa puedan estarse enterando y verlo primero que nadie. Y bueno, principalmente agradecer por esta oportunidad de estar acá, ¿no? De compartirlo con ustedes, y que si esto les gustó, también tenemos un programa anterior que va a aparecer ahí en la descripción, el link para poder acceder, si no lo vieron todavía, programa número 1, que hablamos de la fe, y un tema tan lindo también y tan relacionado a esto que hablamos. Y antes de despedirnos, quería contarles que yo, además de estar acá y de este ministerio de la radio, de la radio en YouTube, tenemos la escuelita dominical, que se llama Arca de Noé. Contarles un poquito acerca del video que van a estar viendo a continuación, unos 2 minutitos más, que estamos empezando nuestro ciclo 2026. Si no sé en qué año van a ver este video, si lo ven el año que viene, este ciclo ya pasó hace rato. Pero lo importante es que es un lugar en el que le damos a los niños identidades de pequeños, les enseñamos que Cristo está con ellos, le damos un lugar de amor. Tengo a mis compañeras Julieta y a mi esposa Jessica, que entre los tres somos los maestros de la escuelita y le vamos enseñando a los niños, conversándolos y dándoles esa identidad para que ellos puedan conocer a Jesús. Y vamos a dejarlos con un videito de lo que fue ese primer día de clases. Así que nos despedimos hasta la próxima con un nuevo e interesante tema basado en las Escrituras, y los dejamos en compañía de este pequeño video de los niños de nuestra escuela bíblica. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.